En este tutorial vamos a explicar cómo configurar la cámara IP de Dahua IPC C35 para dejarla configurada de un modo normal para una vivienda o negocio. Se explicará los parámetros que normalmente se cambian dentro de la configuración de la cámara IP según las necesidades de cada cliente. Para ello vamos a utilizar la cámara IP de Dahua IPC C35, aunque para la IPC C15 sería igual. Lo único que cambia es la resolución de la cámara y un ordenador de sobremesa o portátil para realizar la configuración. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de la cámara. Como aparece en la imagen, veremos parámetros a cambiar y explicaré más o menos por qué se cambian esos parámetros. Entraremos en la parte de cámara, Network, Event, Storage, System e Information. Para realizar la configuración realizaremos los siguientes pasos. 1. Cámara o cámara. 2. Network o red. 3. Event, evento. 4. Storage, almacenamiento. 5. System, sistema. 6. Information, información. 1. Cámara. Bueno, aquí estamos en la cámara y vamos a la parte de Settings. Y aquí tenemos la parte de cámara, condiciones, vídeo y audio. ¿Vale? En condiciones, el perfil, día, noche y normal. Dejamos el día como viene. Después el estilo, soft o vivid. ¿Vale? Que es como un poquito más oscurito. Lo dejamos en estándar y después ya toda esta parte de aquí como lo que hagamos variar. ¿Vale? Mirror. ¿Vale? Digamos que cambie de sentido. Esto para rotar la imagen. 90 grados, 180 o 270, ¿vale? Esto muchas veces las cámaras a lo mejor para el giro este es para ponerlo como tipo pasillo. La posición, pues 50-60 Hz y el modo, esto de aquí. 3D NR. Esto, si no saben, mejor no tocar y se queda como está. En backlight, esto dependiendo si es día o noche normal, ¿vale? Aquí tenemos el VLC, customizar. Si no saben, mejor no tocar. Entonces para que sea una parte, otra parte, o eso ya, vamos a dejarlo como estaba, el 50 y el WDR, de igual. Si es por la noche, pues de igual, se va a utilizar. Vale. Lo vamos a dejar como estaba el día y en off, ¿vale? Aquí en WDB, ¿vale? Vamos a poner los tipos de que sea o natural, si es la parte de fuera natural, street lamp, si hay, digamos, hay luces en las calles, outdoor, en el exterior, manual, si ya queremos tocar las escalas de los colores, y después una región que quieramos, solamente esta región, pues digamos que customizar, ¿vale? Normalmente lo dejamos en auto y normalmente es como viene mejor. Después aquí en el modo, en el día y noche, tenemos modo, color, blanco y negro y auto. Lo dejamos en auto, sensibilidad, normalmente lo dejamos en la mitad. Y aquí son en red 6 segundos para que cambie. Digamos que para que haga la de que cuando esté oscureciendo que pasen unos 6 segundos para que pase de, por ejemplo, del color a blanco y negro, ¿vale? Que haga el estudio de la sensibilidad de la luminosidad. Y después el IR Light, digamos este sería el infrarrojo, manual, sensibilidad, off, lo mejor es poner Smart IR y así nos curamos en salud. Ahora nos vamos a los perfiles, ¿vale? Y aquí tenemos full time, que es como lo dejamos durante el día, normal, o aquí es durante un cierto horario. Lo dejamos en full time y así es lo mejor. Ahora vamos a la parte de vídeo. Aquí ponemos el mainstream, sería como en la mayor calidad, y el substream es como lo veríamos a través del teléfono móvil, ¿vale? Teléfono móvil o teléfono celular. Aquí el tipo de compresión, hay distintos tipos. El que viene es el que normalmente yo dejo, ¿vale? Y ya está. El Smart Codec también lo dejamos como está. La resolución, o sea, como queramos. Normalmente mucha resolución hay que mirar si nosotros tenemos un monitor
que va a tomar tanta resolución, ¿vale? Después los frames por segundo, que si queremos más calidad, menos calidad o lo que sea, ¿vale? Si ponemos 1080, yo pongo normalmente 15 y con eso se ve bien. El tipo de esto no, yo lo pongo variable, ¿vale? Calidad, pues ni la mejor ni la peor, en un 4 o un 3, ¿vale? Y aquí le pongo normalmente 1024, con lo cual así para que no se sature muchas veces. Y los frames son, el intervalo de frames son 30, lo pongo 30 como viene, y después ya si queremos poner los caracteres de la marca de agua, digital de YouTube, lo que queramos poner aquí, eso no hay ningún problema. Después en el Rube Stream, ¿vale? Esto es para cuando lo vemos en el teléfono móvil o celular. Si lo quitamos, no lo vamos a poder ver, a no ser que lo pongamos en el mainstream. Pero esto normalmente, porque si no consume muchos datos en el teléfono, si no estamos conectados al Wi-Fi, ¿vale? Con lo cual, la resolución, de aquí va a variar un poquitín más baja. Aquí no, yo normalmente lo pongo a unos 7 o así, también variable. Ya esto 512 lo dejamos en 512. Y este 14, ¿vale? Le damos a salvar, ¿vale? Ahora, esto es digamos, la fotografía. El tipo general o por evento. General, lo dejamos como está, calidad 5, ¿vale? Y intervalo cada segundo. Overlay es lo que va a salir digamos, en la pantalla. Más que la privacidad, vamos a borrar todo, ¿vale? Entonces si es, por ejemplo, es un exterior y queremos, por ejemplo, está enfocando la cámara hacia la calle, pero no queremos ver que grabe hacia el vecino o hacia la calle, que en algunos países está prohibido, con lo cual ponemos una máscara más que queramos, y solamente va a grabar esto y esto nunca se va a ver, ¿vale? Vamos a borrar, empujamos disable, el nombre del canal, aquí podemos poner, en vez de IPC podemos poner casa, vamos a poner mayúsculas, ¿vale? Y nos va a salir aquí el canal. Vamos a save y ya sale aquí casa. Después, el título. With display, si lo queremos o no queremos. Vamos que sí, ¿vale? Vamos a save, ¿vale? Y ahora, en el texto, aquí podemos poner pues varias cosas. Y aquí queremos poner si sale a la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? A un sitio u a otro sitio. Vamos a ver, perdón. Vamos a poner habitación, ¿vale? Vamos a save. ¿Vale? Y que aquí aparece habitación. Aquí o aquí, digamos, varía muy poco, ¿de acuerdo? Lo cual lo dejamos aquí. Entonces sí, todas estas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, saldrán de aquí hacia abajo, ¿vale? Eso sí que pone un texto más largo, ¿vale? Y aquí, en el pad, es donde se va a grabar todas las imágenes, se pone donde queramos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la parte de audio. En audio, si no sabemos tipo de encode, el que viene de fábrica lo dejamos y la frecuencia igual, 16.000 o 8.000. El substring igual. Y el micrófono, el atributo de micrófono, enable, que puede grabar, y el volumen normalmente se pone al máximo para que se escuche o se oiga perfectamente. Y aquí la parte de cámara. 2. Network. Ahora estamos en la pestaña de Network y aquí vamos a ver todos estos puntos. Primeramente TCP IP. Aquí el host, el nombre que vamos a poner, pero yo lo pongo, yo dejo que está y ya está. Ethernet, en este caso esta cámara solamente tiene wireless. Hay otras que tienen o wireless o para conector RJ45, con lo cual se podría seleccionar. Aquí en modo o dirección estática o DHCP. En este caso, como va a través del P2P, pues yo le dejo DHCP que coja la dirección que quiera, ¿vale? El DNS, igual, dejamos el que está. Y aquí en EASY4IP es el P2P de Dahua. Con lo cual aquí ponemos Enable y el estatus que esté online
el número de serie y el código QR, que eso lo utilizamos, se puede utilizar para cuando tengamos la aplicación del teléfono móvil o celular, ¿vale? Lo acercamos y automáticamente tomaría la configuración. Ahora vamos a port. En port, el TCP, el 37777, ¿vale? Es el que más se utiliza, es el que viene predefinido, y después el 80, el 55443 y el UDP, pero esto normalmente no se utiliza. El que más se utiliza es el 37777, que es el TCP, y después el HTTP para entrar a través de web. ONBIF, ¿vale? Autentificación. Esto es, digamos, si queremos poner esta cámara dentro de un grabador digamos, para autentificar y poner contraseñas, ¿vale? En este caso no haría falta. Pues solamente va a ser una cámara que graba en la micro SD, con lo cual no habría ningún problema. Vale, no vamos a DNS. Esto sí no lo queremos poner a través del P2P. Se puede poner a través del servidor de Dahua, customizando por el nombre que queramos, y lo damos de alta en el correo electrónico que esté asociado a esa cuenta, y ya está. Hay varios tipos. Normalmente el Dahua o el DNS que más se utiliza. Después esto ya, el no IP ya apenas se utiliza, y este ya no sé, nunca lo he utilizado. ¿Vale? Vamos ahora a filtro IP. Esto sí queremos hacer para que cualquier persona no pueda acceder a la cámara. Es decir, que sea una dirección IP específica para que solamente de ese ordenador puedan conectarse a la cámara, ¿vale? Entonces normalmente es cuando hay unas instalaciones muy grandes para que no haya cualquier persona pueda, digamos, introducir, hackear la red de seguridad de las cámaras, ¿vale? SMTP es el correo electrónico igual, para que cuando salte cualquier cosa que le envíe un mensaje o lo que sea, ¿vale? El UPnP, aquí pueden ver el servicio web privado, eso ya cada uno lo puede poner, eso tampoco yo lo utilizo apenas. Esto de Bonjour es, digamos, un servidor que tiene Dahua para, digamos, como una marca blanca que tienen también, ¿vale? El multicast, enable, ¿vale? Yo tampoco lo toco mucho, ¿vale? Aquí no se utiliza, yo por lo menos no lo utilizo. El wifi, perdón, aquí está conectado al de Más Móvil, que es la que tengo yo en mi casa, con la IP 129, ¿vale? El QoS, esto ya es el de 63, digamos, el QoS es la calidad, digamos, la importancia del tema de las imágenes. Digamos que cuando se comparte la red donde está la cámara con otros aparatos, digamos que tenga prioridad, digamos, la cámara tenga prioridad sobre otros aparatos. También eso también se configura en el switch de la red. Eso normalmente el administrador de red, así que da el cubo sobre una cosa u otra, ¿vale? Y nos vamos a ir a HTTPS. Esto ya es para crear una cuenta, una certificación y demás, ¿vale? Y hasta aquí la pestaña de Network. 3. Event. Bueno, ahora estamos en la pestaña de Event. Y aquí tenemos 3 subsecciones, ¿vale? Videodetección, audio detección y anormalidades, ¿vale? En detección de movimiento, ¿vale? Esto siempre está enable. ¿Por qué? Porque digamos que grabe solamente cuando hay movimiento. Así, si no hay movimiento, ahorra, digamos, la tarjeta micro SD, con lo cual tiene más tiempo de grabación, ¿vale? Aquí en el periodo, esto lo vamos a dejar como está, ¿vale? Estos son los segundos del tema de grabación, ¿vale? El área, si queremos que solamente grabe una parte o queremos que grabe toda la parte. En este caso queremos que grabe toda. Hay varias regiones, con lo cual se puede poner distintas sensibilidades para cada región. Y después, record, los 10 segundos que, digamos, cuando se produce una detección de movimiento, que grabe los 10 segundos anteriores y posteriores, ¿vale? Y esto ya si queremos que lo mande al correo electrónico o que haga una fotografía. El videotamping, ¿vale? Es, digamos, cuando tapan pues imagínense que van con un spray y le dan en la cámara en el objetivo. Eso es, digamos, cuando lo detecta la cámara, yo siempre es aconsejable ponerlo, sería en todo el periodo, ¿vale? Digamos, cuando lo tapan,
se produce la alarma? Normalmente cuando el tema de biotamper se manda un correo electrónico para que sepa que hay un problema con la cámara, que le han puesto han puesto algo encima del objetivo, con lo cual no va a visualizar nada. Y también el tema de grabación. Le damos a Save, ¿vale? Y ahora en audio detección. Input, entrada de audio, ¿vale? Intensidad, el cambio de intensidad, el periodo. Eso también como lo queramos poner. Y normalmente el tema de lo de audio detección no se pone mucho, a no ser que sea, digamos, un sitio que está muy oscuro y que digamos que con el sonido también se puede visualizar, digamos, no es que esté visualizando la cámara el lado, sino la cámara puede escuchar a los 360 grados, con lo cual si hay un audio que teóricamente no tiene que haber a esas horas, también produciría un salto de alarma, con lo cual podría mandar un correo electrónico o un fotograma, aunque en fotograma si está por la noche a lo mejor no se vería. Pero está también muy bien para cuando queremos proteger un sitio que está silencio completamente y queremos que si hay un sonido saldrá la alarma, ¿vale? Y después esto es cuando no hay SDCAR o cuando hay un error o cuando la capacidad está por agotarse. Esto normalmente cuando se sobrescribe normalmente no hay ningún problema, ¿vale? Entonces se pone enable y que se ponga un correo electrónico, ¿vale? Esto ya cada uno como lo prefiera. Después en network igual, si hay una desconexión, ¿vale? O un conflicto IP, que decir que por ejemplo es un ordenador ha cogido la misma dirección IP que la cámara, ¿vale? Que grabe y lo de segundos o lo que sea, ¿vale? La desconexión o la IP, ¿vale? Y ahora accesos inegales. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Yo siempre esto lo pongo porque si una persona intenta entrar o intentando buscar el password y digamos eh, no ha podido, que tarde tanto tiempo, lo máximo de 10, yo pongo 10 minutos para que no pueda intentar hasta dentro de 10 minutos loguearse nuevamente, ¿vale? Le doy a Save, vamos a OK, ¿vale? Y también esto está bien para cuando que mande un correo electrónico, porque para que ustedes sepan que alguien está intentando entrar, loguearse en la cámara, ¿vale? Y hasta aquí esta carpeta de event. 4. Storage. Aquí vamos a la siguiente pestaña, que es Storage, y aquí tenemos otras 3 subpestañas, ¿vale? Esta aquí es cómo va a grabar. General, protección de movimiento o alarma. En este caso, como esta protección de movimiento, ¿vale? Vamos a quitar esto y para borrar el resto que no nos va a hacer falta. Vamos a ver. Vale. Y vamos a dejar solamente detección de movimientos, ¿vale? Vamos a Save. Aquí ya podemos poner el periodo que graba de una cierta hora hasta otra cierta hora y demás, ¿vale? Vamos a dejar así como está, que es como normalmente yo lo pongo para que ahorrar la memoria, el SD. Esto es para el tema del fotograma, ¿vale? Aquí normalmente pues voy a la detección de movimiento o alarma, eso si tuviese una entrada de alarma o por el tema del sonido, lo que sea, ¿vale? Y después por el tema de las vacaciones, si queremos que grabe en un cierto momento o en otro que no grabe, eso ya cada uno como lo quiera poner. Destination. Aquí en este caso va a ir en local, que es a la tarjeta SD de la propiamente cámara. También lo podemos poner a través de un FTP y un NAS, ¿vale? Aquí en local, aquí nos pone que es una tarjeta micro SD de 4 GB, que normalmente no pone el total, ¿vale? Que lee y sobrescribe. Aquí en el FTP, si te podemos poner un servidor FTP para que, digamos, no grabe, o aparte de que grabe en la cámara, que grabe también en el FTP. Va a ser como una especie de copia segura. Copia de seguridad, igual que en un NAS, ¿vale? Claro, también con una especie de copia de seguridad. Y aquí en Remote Control, para duración, digamos la pregrabación, que sobreescriba, no que se pare cuando ya ha llegado cuando ha llegado a toda su capacidad de grabación en la tarjeta, sea 4 GB, que sobreescriba, que sea automático y
cómo queremos hacer la grabación, si en mainstream o en substream, ¿vale? Esto es probar. Yo normalmente lo pongo en mainstream porque tiene mayor calidad. Por eso muchas veces el tema de fotogramas lo bajo para que tenga la mayor calidad posible, pero el tema de que tenga mayor capacidad. Con lo cual esto es ir probando un día, 2 días o una semana que vemos que mainstream no parece bien en extra stream y vamos mirando la substream, perdón, y vamos mirando la capacidad en el cual llega la tarjeta. Normalmente en España el máximo de duración son 31 días, un mes por ley, ¿vale? Pero en otros países a lo mejor no hay esa ley, con igual puedes grabar 2 o 3 meses o lo que quieras, ¿vale? Vamos a save y ya habríamos visto la pestaña de storage. 5. System. Bueno, vamos a la pestaña de System, ¿vale? Y aquí vemos estas otras subpestañas que tenemos. Aquí en general nos sale el nombre, que normalmente es el número de serie del equipo, el lenguaje, en inglés o en el idioma que ustedes tengan puesto, el vídeo estándar. Es como ya está preconfigurada esta cámara para España, pues viene en par. Si fuese para América, sabemos que es el NTCS, ¿vale? Status Light Switch, esto es, digamos, que la cámara tiene un LED, si queremos que esté encendido o apagado, ¿vale? Vamos a Date and Time. Aquí podemos poner el tipo que sea Years, Month and Day. Yo normalmente pongo que sea día, mes y año, porque aquí estamos acostumbrados. A lo mejor en América o en otro continente está puesto diferente. Igual que el formato, aquí estamos acostumbrados a que sea formato 24 horas. Y después el tipo de zona, en este caso sería el +1, que se corresponde a España. Aquí sincronizamos con el PC, será las 10 de la noche, ¿vale? Y aquí en sitios donde hay cambio de horario, en España sí, hay otros sitios que no son siempre a la misma hora. Aquí pondríamos la semana, que sería en el mes de marzo sería la última semana y sería el domingo cuando sean vamos a ver cuando sean las 2 de la madrugada, que cambia automáticamente. Y después en octubre, la última semana igual, que sea domingo y igual a las 2 de la mañana, para que cuando sean las 2 sean las 3 y cuando sean las 3 sean las 2, ¿vale? Le damos a save. También podemos poner NTP, ¿vale? Pero esto algunas veces falla. Pues ya lo he comprobado, algunas veces falla, ¿vale? Vamos a cuentas. Aquí es donde vamos a crear las cuentas. En este caso solamente tenemos el administrador blog. Podemos crear aquí más usuarios. Y también igual OnBeat User, ¿vale? Aquí también podemos crear usuarios para el OnBeat, para la autentificación del OnBeat, ¿vale? Aquí default, si queremos mandar todo a valores de fábrica, menos la dirección IP, ¿vale? Y ciertos parámetros. Y esto es si lo queremos poner como si viniese de fábrica, como si viniese embalada y lo desempaquetamos. Esto es para importar o exportar la configuración de la cámara, ¿vale? Automantenimiento, esto digamos que muchas veces se pone para que automáticamente se reinicie cada cierto tiempo, ¿vale? Esto hay gente que lo pone, hay gente que no lo pone, eso ya cada uno. Y autodelete all files digamos que las grabaciones se borren cada cierto tiempo. En muchos sitios pues no se pone. Aquí en España, como está la ley, que tenemos que poner la customización, tenemos que poner 30 días. A los 30 días se tienen que borrar. Sí, a los 30 días se tienen que borrar las imágenes, ¿vale? Y damos a Save. Y ahora, Upgrade, esto es, digamos, si queremos que meter, o sea, si digamos la cámara tiene un firmware antiguo y vemos que da juego a sacar un firmware más nuevo y que, digamos, corrige ciertos errores que tengan el antiguo firmware. Pues aquí se da a buscar y se pone el firmware más actual. 6. Information. Y ahora por último vamos a Information, a la pestaña Information. Aquí tenemos versión log y online user. Aquí en la versión pues nos va a poner tipo de cámara, la versión de sistema, la versión web, la versión de OnBeat, el número de serie, ¿vale? Y el copyright. Eso es, normalmente lo que hay que mirar es siempre esto, la versión, para el tema del firmware, ¿vale? El log, aquí vamos a ver si alguien se ha conectado, cuándo se ha conectado, el usuario y demás. Y el remote log también, ¿vale? Esto es para si
Queremos conectarnos desde una IP externa, lo que sea. Y cuántas personas también. Y online user, aquí vemos cuántas personas estarían conectadas, ¿vale? Aquí vemos que estoy yo conectado, ¿vale? A la cámara y mi dirección IP es la 1.138 y llevo desde esta hora conectado, ¿vale? Y hasta aquí todas las pestañas de la cámara para saber con lo que podríamos configurar, lo mejor y peor y nuestras necesidades para poner, digamos, optimizar la cámara a nuestras necesidades de la casa, negocio o instalación. Aquí termina este tutorial. Hemos podido ver principalmente los campos de configuración de la cámara IP. Cada cliente adaptará las configuraciones de la cámara IP a sus necesidades, que puede ser que no sean como las de este videotutorial. Hay que intentar sacar el máximo rendimiento a la cámara, probando unos parámetros u otros. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.